¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí en un espacio que no me es ajeno por dos motivos. En primer lugar, porque el ITESO fue la universidad en donde estudié y en donde fui presidente de alumnos, pero también por otro lado porque a final del día buena parte de lo que aprendí en gestión cultural tiene mucho que ver con precisamente la gestión y el desarrollo de proyectos. Ya, en este caso de proyectos culturales, pero a final del día proyectos. Entonces, en ese sentido, me di a la tarea de pensar en qué podría serles útil desde el mundo político, desde el mundo electoral, desde el mundo en el que participo, porque yo sé que son personas muy proactivas, muy críticas, muy inteligentes y sobre todo que tienen claridad para ver pues, cómo esto, o abstraer cómo estas experiencias podrían ser interesantes para ustedes. De entrada les quisiera dar un poco de contexto para luego pasar ya a la presentación en concreto. Pero en muchos escenarios y en muchos lugares me preguntan, oye Kuma, pues ¿cómo llegó un día a tu cabeza la idea de ser diputado independiente? Y siempre la respuesta es, esa idea nunca llegó a mi cabeza, ¿no? La forma más honesta de sintetizarlo es que teníamos la claridad, como ustedes seguramente tienen claridades cuando arrancan un proyecto, sobre los objetivos estratégicos que estábamos buscando o el objetivo general. ¿Cuál era? Construir una campaña política honesta, cercana, austera, sustentable, que defienda los derechos humanos, que demuestre que la política no es necesariamente corrupción y bueno, todos estos adjetivos que podríamos sumar. ¿Por qué era importante eso para nosotros? Porque desde 2012, después del proceso de Yo Soy 132, muchos jóvenes como yo teníamos la intención y sobre todo la claridad de que hacía falta cambiar el esquema con el que habíamos participado en la política. Por muchos años nos habían dicho, el que no tranza no avanza, no te metas a los grillos, porque si te metes, lo único que vas a obtener son decepciones, y si no estás decepcionado significa que ya te compraron. Y si no te han comprado, seguramente muy a la Vito Corleone, seguramente estarás cenando con los peces, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos escuchado que era la política. Y por eso dijimos, bueno, ¿qué tal si vamos reivindicando esa parte? ¿Qué tal si vamos cambiando esa lógica? Y, como les decía, después de 132, que cabe la pena mencionar, fue un movimiento muy interesante y fue un movimiento fundacional para la cultura política de los jóvenes en este país. Vino la pregunta de qué hacer después de marchas, de asambleas, de organizaciones, qué hacer después de que jóvenes de 18 años de edad hicieron el primer debate a la presidencia a la República transmitido a través de streaming, hecho sin ninguna televisora y sin ninguna institución respaldándolo financiera o, digamos, legalmente. ¿Qué hacer con eso? Teníamos que simplemente callarnos, teníamos que simplemente regresar a nuestras casas, a nuestras vidas, como si no hubiera pasado nada. Algo muy similar, obviamente guardando sus proporciones y obviamente guardando la lógica del enorme desastre que acaba de suceder, pero algo muy similar a lo que vimos, este arrojo de energía, este tráfico de ganas, de manos, de voluntades. Eso se vivía en 2012 y eso se vivió con muchísima intensidad. Y en ese sentido, el aprendizaje que tuvimos fue, no tenemos que regresar a nuestras casas tristes, pensando que no hay de otra más que cruzarse de brazos. Y por eso fundamos lo que hoy se conoce como Wikipolítica, porque la duda era, bueno, ¿qué hacemos con todas estas energías? Partido, ONG, asociación civil, movimiento. Y la respuesta fue, ¿qué tal si sumamos un poco de todos estos flujos que estamos pensando? Y lo que dio como resultado fue, insisto, lo que hoy se conoce como Wikipolítica. Dando este brinco de contexto, entonces, ¿qué era lo que se buscaba dentro de este espacio digamos, de incidencia? No se buscaba ganar. Lo que se estaba buscando, en todo caso, era cómo construir un caso de éxito, no necesariamente por los votos que recibiera, sino por las conciencias que se lograban mover para cambiar la percepción acerca de la política en el Distrito 10. Entonces, como ustedes saben, como gerentes o como administradoras de proyectos, teníamos un objetivo, teníamos un plazo, teníamos también valores con los que medíamos y obviamente métricas claras con las que medíamos cuál era nuestro proyecto. Pero también habían algunas cosas que se salieron de control. Pongo el primer ejemplo y la primera cosa que se nos salió de control es que según nosotros teníamos una idea que era increíblemente atractiva.
ser la primera o el primer candidato independiente al Congreso del Estado de Jalisco que íbamos a tener en la historia de nuestro país. Sin embargo, eso no era lo suficientemente atractivo, porque significaba renunciar a un trabajo, significaba renunciar a la oportunidad de ver a tus hijos crecer, a llevarles al kinder, a mil cosas. ¿Y qué teníamos nosotros para ofrecerles? Nada. Lo único que teníamos era la posibilidad de mucho trabajo y seguramente nada de beneficios. Eso era la carta con la que nos presentábamos a varios activistas, a los cuales les dijimos: lánzate por esta candidatura, sé nuestra abanderada, abanderado. Todo el mundo nos dijo un claro y rotundo que no. Pero eso nos hizo darnos cuenta que teníamos que buscar dentro de Wikipolítica quién se lanzara, y ese es el contexto en el cual yo termino levantando la mano, porque el proceso iniciaba en enero y yo me graduaba en diciembre, porque tenía la posibilidad de llegar a la casa de mi papá y decirle: pues jefe, no te pido nada más que no me corras del nido materno-paterno en este momento, pero nada más, ¿no? Entonces, después de platicarlo en Wikipolítica, nos lanzamos a la candidatura y bueno, se logró precisamente esta participación. Creo que está fallando mi control. No sé si podríamos pedirle la siguiente, por favor. Muy bien. Y durante ese proceso sucedieron algunas de las cuestiones que seguramente ustedes ya están muy adentradas en cierto tipo de herramientas digitales que nosotros utilizamos durante el proceso de recolección de firmas, sí, pero sobre todo durante el proceso de la campaña. Yo lo que les quisiera decir es que la primera cosa que aprendimos, y creo que seguramente ustedes lo tienen muy claro, es que innovar no significa pasar el mundo analógico al mundo virtual solamente. Es decir, hacer las mismas cosas, tener los mismos problemas, resolverlos de la misma manera, utilizando solamente programas distintos, no es sinónimo de innovar. Innovar significa, en todo caso, el hacernos nuevas preguntas que no necesariamente nos van a llevar a respuestas, pero por lo menos a identificar cuáles son los procesos mentales a través de los cuales estamos resolviendo, según nosotros, las problemáticas. Siguiente, por favor. Bueno, yo les quiero decir, y quizás para esto, por eso les decía, estábamos buscando algunas cosas que les pudieran ser útiles a ustedes durante los procesos de gerencia de proyectos. Nuestras herramientas principales de comunicación durante la campaña y ahora también durante la diputación han sido muy diversas, pero cada una tiene sus lógicas. Por un lado, Telegram. Telegram, ¿por qué? Porque es una plataforma muy similar a WhatsApp, sin embargo, antes de que la tuviera WhatsApp, tenía digamos, una versión para escritorio, lo que significaba que podías tener grandes conversaciones, tanto de trabajo como desarrollar y sintetizar la información. También, por otro tema, porque es mucho más inmediato que el correo electrónico, porque evidentemente también puedes usar GIFs, puedes también reírte con los stickers, puedes tratar de sintetizar y sobre todo de citar conversaciones, cosa que todavía es muy difícil ver en otras plataformas, citar conversaciones y poderlas responder directamente. Y finalmente, algo muy importante, esto también les puede ser útil a ustedes porque tiene una plataforma que tiene una capacidad impresionante para enviar PDFs, para enviar archivos de videos. Incluso yo me he enviado, o mis amigos me han enviado películas enteras, ojalá no nos estén escuchando en este momento, pero estamos en confianza, al cabo somos poquitos. Nos hemos enviado películas enteras o nos hemos enviado juegos o descargas que en otra plataforma no hubiera sido posible. Por eso, si lo pueden y si lo quieren utilizar, es una plataforma que es absolutamente gratuita. Quienes están más versados en temas de programación es de software libre. De hecho, el creador de Telegram tiene un reto anual para que intenten craquearlo, para que intenten hackearlo y para lograr, y esa es la búsqueda, para ver si tiene algún tipo de fallas. Y si logran hackearlo, lo que hace es pagarles una cantidad millonaria. Hasta la fecha nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, sus archivos estarán seguros, tiene chats secretos que se pueden borrar cada 2 segundos, cada 3 minutos, cada 10 minutos, dependiendo de sus necesidades. Evidentemente, las cosas que ustedes envían en los chats secretos no se pueden reenviar. En fin, tiene una particularidad
muy grande que lo que busca es el darte seguridad, pero también al mismo tiempo, muy importante, el que pueda ser una plataforma hermosa, una plataforma que ayude, una plataforma que te permita tomar decisiones de forma rápida. Incluso puedes generar bots para hacer votaciones, puedes hacer bots para seleccionar imágenes, en fin. Es una plataforma que les puede ser muy útil y que nosotros utilizamos durante la campaña, y ahora ya dentro de la Diputación es quizás una de las herramientas con las que contamos más poderosas en nuestros celulares y en nuestras computadoras. Facebook, ahorita vamos a hablar un poquito más de algunas de ellas, no de todas, pero Facebook merece una mención especial solamente para decir: sí, desde luego que Facebook es la nueva televisión, como se le ha llamado en algún momento, es decir, es un atrápalo todos, pero también es importante decir que ya no es un medio de jóvenes. Y eso es lo que nos han estado marcando todas las, organizaciones y espacios, incluso laboratorios que se dedican a analizar el comportamiento en redes sociales. Lo que dice es: empezó de jóvenes, continuó siendo ya más bien de jóvenes y de gente de hasta 40 años, y en cuanto se metieron las mamás y las abuelas, los jóvenes huyeron, y entonces ahora es una plataforma que, si bien es cierto, los jóvenes utilizamos para algunos temas en específico, cómo posicionarnos al respecto de en qué trabajamos, qué nos gusta, poder conocer a gente con nuestros intereses, ingresar a grupos, por ejemplo, que se organizan en nuestras carreras o que se organizan del trabajo o del equipo de fútbol. Esas cosas todavía se siguen utilizando, pero siendo muy francos, la transición generacional que ya se dio en Facebook tiene que hacerles pensar sobre en dónde van a citar a sus compañeras y compañeros millennials, si en un grupo de Facebook o a lo mejor en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Telegram. A final del día, insisto, todo esto es información que podemos platicar un poquito más a detalle más adelante, pero nosotros lo utilizamos, y a final del día eso ha sido lo interesante, tal cual como eso, como un medio que no va a ser prioritariamente de jóvenes, sino que es un medio muy amplio, en donde cuando tú haces una publicación lo va a ver tu tía abuela o lo va a ver tu primo que tienes 15 años y tu tía abuela que tienes 60, ¿no? Entonces es muy interesante la forma en la que se interactúa en Facebook. WhatsApp, quizás la herramienta, una de las herramientas más importantes que tuvimos durante la campaña, y que hemos visto que cada vez las campañas políticas y sobre todo las marcas empiezan a utilizar con mucha más claridad. ¿Por qué? Porque WhatsApp es un medio teóricamente más privado que Facebook. En WhatsApp, teóricamente, insisto todo en teóricamente, no te tiene nadie que no te conozca y no conversa contigo aquellas personas que tú no quieres que conversen contigo. Pero no solamente eso, sino que WhatsApp es un medio de comunicación que ha generado mucha más sintonía con un grupo de personas que tienen megas ilimitados en sus celulares, que tienen mucho tiempo y que les encantan las cadenas. Se llaman los papás y las mamás. Estas personas que pueden enviar cadenas de 50 páginas en Times New Roman 12, esas personas que nos pueden enviar videos de 12 minutos de duración, esas personas que jamás perdonan la bendición cotidiana que nos tienen que enviar, pero que aparte nos ayudan a entender los emojis de maneras que nunca habíamos pensado, ¿no? Esas personas, WhatsApp les ha hecho mucho sentido. Y hay todo un ejército detrás de esta aplicación utilizándolo cotidianamente de formas que no entendemos, por ejemplo, los millennials todavía, pero que mucho se ha hablado, sobre todo de la campaña de Trump, del impacto que tuvo WhatsApp para construir redes por debajo del agua, por así mencionarlo, es decir, redes no visibles, redes no cuantificables, redes no estudiadas por quienes hacen todo un tema de ciencia de datos en Twitter y en Facebook. Entonces, quizás WhatsApp es una de las redes de comunicación o una red virtual de las menos valoradas, pero de las más importantes. Piénsenlo desde la lógica de sus mamás, sus tías, o incluso quizás ustedes ya están dentro de ese grupo social, en donde lo que te llega al WhatsApp sí lo revisas. Lo que te llega quizás en Facebook, 40 notificaciones, Simón, y ya las quitas y ya, ¿no? Pero en WhatsApp, pues por lo menos para no tener ese puntito rojo en un icono verde, vas a estar viendo qué es lo que está sucediendo.
para nosotros fue fundamental, porque de esa manera nosotros lográbamos hablar con las personas. Ahorita platicaremos un poquito más. Correo electrónico sigue siendo un medio formal, un medio exterior, un medio al cual tú te vas a dirigir con medios de comunicación, tomadores de decisiones, grupos de interés, aquellas personas con las cuales no puedes enviar un emoji, aquellas personas que deben de tener la claridad casi de un sello de recibido, aquellas personas que todavía les son muy importantes el poder recibir un correo corporativo. El correo electrónico siempre va a ser importante porque al final del día está supliendo a los correos convencionales y evidentemente esa formalidad del tú a tú va a seguir significando desde nuestro punto de vista una posibilidad de tener una comunicación quizás no tan ágil como nos gustaría, pero mucho más segura de lo que pueden ser las otras formas de hablarnos. Teléfono. El teléfono sigue siendo impresionantemente utilizado en esta diputación y también durante la campaña. El 33 15 13 55 49, que es el teléfono que utilizamos todos los días el equipo de trabajo y que nos lo vamos rolando para contestarlo, les puedo asegurar que todos los días suena, todos. Y todos los días hay cuestiones muy importantes, gestiones que hay que hacerse, problemas que hay que revisar. Cuando hay una emergencia, hay personas que su primer instinto es tomar un teléfono y notificártelo. Sí, claro, hay gente que está en el círculo rojo y que son activistas o que forman parte de círculos de opinión relevantes que van a tomar Twitter porque quieren hacer notar su voz. Pero en este país y sobre todo en la naturaleza tecnológica en la que hemos nacido, lo más común es que si te sucede algo que quieres contarle a alguien, no se lo escribas por WhatsApp, se lo mandas, le marcas y le dices, me está pasando esto. Lo mismo sucede en la política y también en los proyectos y evidentemente en la campaña. Habían decisiones que necesitábamos tener la evidencia de cómo se había tomado la decisión y por lo tanto era maravilloso usar Telegram. Pero hay decisiones que la evidencia de cómo se toman las decisiones, de quién puso la primera piedra para empezar ese trabajo, no es relevante. Oye, no veo a nadie de la brigada de quienes estábamos aquí para vernos a las 5:10. Ah, cambió a las 5:15, cambió a las 5:20, perfecto, punto. Oye, Kuma, lo que está pasando es que en este momento se están llevando mi auto y en este momento quiero saber qué puedes hacer tú. En este momento no está pasando la basura. Es decir, esta sensación de inmediatez, esta atención al público sigue siendo, o atención al cliente sigue siendo muy relevante. Entonces, creo que los teléfonos, por más que no nos gusten, incluso los fijos, siguen siendo relevantes como lo eran quizás hace 5 o 10 años, quizás no con el mismo contenido que fluía a través de ellos, pero sigue siendo igual de relevante para las emergencias que hace 10 o 15 años. Finalmente, Twitter. Ahí tenemos también quizás como una interpretación al respecto del tema en el equipo. De hecho, aprovecho para decirles que hay parte del equipo por acá, el equipo de Wikipolítica, tanto Rodrigo como Paola, como Alberto, como Osvaldo, como Juan, Álvaro y Mariana están por acá. Entonces, cualquier otra duda o cuestiones que quieran seguir platicando, con muchísimo gusto podemos seguir la conversación. Twitter, hasta la campaña, nosotros lo teníamos diagnosticado como uno de los espacios en donde los círculos rojos generaban opinión al respecto de las columnas que iban a escribir, los reportajes que venían, las editoriales, los espacios, virtuales, los programas de radio, de televisión. Es decir, todos esos espacios en donde, por ejemplo, y en esto quizás a ustedes les puede interesar mucho, las marcas pueden conocer sin intermediarios la opinión de su usuario final. O, por ejemplo, las marcas pueden también moldear el tipo de personalidad que quieren tener. Hemos visto, por ejemplo, nosotros en la parte política, a partidos políticos que siempre responden como si estuvieran hablando en la Asamblea Nacional del PRI, ¿no? Contestan siempre, buenas tardes, gracias, ¿no? Pero hay otros partidos políticos en otros países que te contestan con GIFs, que te contestan con qué chido, nos vemos, chingón, a huevo, ¿no? O sea, que te responden de otra forma porque es el tipo de personalidad con el cual quieren moldear la visión que se tiene al respecto de la personalidad de la marca. Incluso la última, como el último punto que hemos visto de cómo se utiliza Twitter ha sido con el sismo, para muchos motivos, para pedir ayuda, para denunciar a los gandallas, para solicitar más manos,
pero incluso también, insisto en la parte de la iniciativa privada que les puede interesar a ustedes, las marcas tuvieron una gran oportunidad en donde veían, aquí se están necesitando 500 palas y entonces Home Depot responde, pues ahí te van 1000. O, por ejemplo, ¿sabes qué? Homex, aquí se cayeron 15 casas, estoy poniendo un ejemplo. Y entonces, ¿qué onda? Un reto para que tú construyas 15 y las marcas respondiendo que sí. Porque, de nuevo, están generando un tú a tú. Este tipo de interacción no necesariamente es el único en donde se puede vivir esto. Está Instagram o está también Snapchat, pero hasta la campaña estas eran las redes sociales que nosotros estábamos usando con mayor extensividad. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando yo les decía que innovar no es necesariamente utilizar la tecnología, pasar la analogía o el mundo analógico al mundo virtual, es por este caso. Nosotros teníamos un problema y que seguramente ustedes han de compartir este tipo de problemáticas que son muy trajes a la medida. Teníamos un problema y era que por primera vez durante 6 meses pensábamos que podíamos ganar. Es decir, desde la primera encuesta en donde nos decía que el 0% de intención de votos era la que teníamos y el 50 y tantos % el primer lugar, es decir, que ni mi mamá iba a votar por mí según las encuestas la primera ocasión. Y en la última encuesta que se hace nos ponen en el margen de error, en el último lugar, pero dentro de los primeros 3 lugares, es decir, en el tercer lugar, pero con el margen de error entre los 3 primeros lugares, es decir, 25, 21 y 19 creo que yo tenía. Ese momento cae un pánico enorme y es, ¿qué pasa si ganamos y qué pasa si nos hacen un fraude? ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Y es un problema enorme, porque ustedes como project managers ya están aquí pensando y el hámster corriendo y pensando qué deberíamos de hacer. Hay quien decía, contrátate un despacho de abogados acá de los masters. No teníamos dinero. Bueno, lo que puedes hacer entonces es generar marchas y organizarte y 1000 cosas. ¿Con qué? ¿Quiénes? Quienes estábamos haciendo la campaña, pues éramos quizás el núcleo más grande, éramos 20 personas, ¿no? Entonces, ¿qué personas iban a salir a marchar? ¿Quiénes iban a tomar casetas? ¿Quiénes iban a hacer qué, no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Piénsenlo por un momento mientras yo les cuento qué fue lo que pasó con nosotros. Viendo y volteando a ver cuáles son las más grandes industrias que existen hoy por hoy en el planeta, es decir, la industria de la información, nos dimos cuenta que ahí era donde teníamos que incidir. Es decir, buscar construir nuestra propia posibilidad de dar certidumbre de los resultados a través de una acción colectiva. Suena muy extraño, pero ¿cómo se transformaba esto? La clarificación es, a través de una hoja de cálculo pública, nosotros lo que hacíamos era pedirle a la gente que después de votar y después de que se cerraban las casillas, ir a conocer cuál era la sábana, tomarle una fotografía con su celular y que nos la enviara a través de un correo electrónico o a través de WhatsApp si eran tías y tenían megas ilimitados. Y entonces, a través de eso, lo que sucedía es que nosotros, ahí no se alcanza a ver tan bien, pero con refrescos y azúcar ilimitada, nuestros voluntarios y voluntarias, que eran más o menos 6, 8 personas, recibían las fotografías e iban metiendo los datos ahorita quizás en la siguiente diapositiva se verá mejor, pero si no, aprovechemos esta, íbamos metiendo cuántos eran los votos que iba recibiendo cada uno de las o los candidatos. Lo que terminó sucediendo fue un sistema de resultados electorales preliminares hecho de manera colectiva que, digamos, a las 9 de la noche ya tenía resultados irreversibles. Si bien es cierto, no había computado todo el distrito, pero con una acción colectiva como esta se logró tener los resultados más o menos un día antes que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sin un peso, ¿no? Y todo fue gracias a la acción colectiva y todo fue gracias a la transparencia. Y aparte, lo más interesante era que en tiempo real, como si fuera un partido de fútbol, la gente lo podía estar viendo, ¿no? Entonces, podías ir refrescando los resultados y en cada momento estas personas que fueron heroínas y héroes anónimos que estaban metiendo los datos, se dedicaban a subirlos. Pero lo más interesante, eran auditables. Tú podías meterte a la liga
porque cada uno, a ver, ¿podemos darle siguiente a ver si viene? Sí. Cada uno de las, digamos, opciones electorales te decía cuál era la casilla en donde había sido votado, cuántos votos habían recibido. Cada uno de los colores significaban más votos y menos color significaba menos votos. Te decía el porcentaje de participación, de abstención. Te decía también cuál era el número de la casilla, en dónde la podías encontrar, cuál era la dirección de esa casilla específicamente, cuánta gente había votado y finalmente venía una liga directa a la imagen desde la cual venían esos supuestos resultados. Entonces tú podías auditar, podías ir a la casilla y decir, no es cierto, esa no es la casilla. Evidentemente tenían que tomar una fotografía y viene la sábana escrita cuál es el número de la casilla. Pero si por algo alguien tenía mucho tiempo libre y había hecho un photoshopazo, pues lo que hacías era nada más ir y decir, no, no es cierto, Kuma, aquí está la verdadera. Y entonces podíamos contrastarlas y decir, ah, perfecto, y se cambiaban los resultados. Y no solamente eso, sino que si tú tenías tus dudas, es decir, que alguien había tomado mal la fotografía y se veía movido un número, alguien más podía ir, volverla a tomar y enviarla con la claridad. Y entonces habían ligas que tenían 2 o 3 fotografías solamente para clarificar y para que no hubieran dudas. Esos principios son principios que son útiles para todas y todos ustedes en sus proyectos. A final de cuentas, acciones colectivas coordinadas por grupos pequeños a través de acciones transparentes con protocolos conocidos por todas las personas y que pueden funcionar en distintas ocasiones. Esto se puede escalar a nivel nacional, esto se puede escalar a nivel municipal o puede ser simplemente un ejercicio de una carrera de alumnos. Pero de hecho, ¿quién lo creó? Eli Parra, un buen amigo, lo que nos decía es, imagínense que esto lo hubiera hecho López Obrador en 2006, cuando él argumenta, y muchos creemos, que existió un fraude electoral. Hubiéramos podido conocer en tiempo real los resultados y no tendríamos los conflictos postelectorales que podrían haber existido, ¿no? Entonces, estos son el tipo de ideas que les invito a que desarrollemos, insisto, sí con la tecnología, pero más bien dándonos 2 pasos para atrás, preguntándonos para qué nos puede servir esta tecnología. Siguiente, por favor. Otra cosa, podemos pensar que buena parte de lo que estamos haciendo está mejorando o está siendo más rápido porque usamos Slack cada vez mejor o Trello y porque aparte el management de los proyectos está cada vez mejor y porque las cosas ya las hacemos más rápidas. Pero no necesariamente eso significa que estamos mejorando nuestro servicio al cliente. Y eso es algo que en la Diputación siempre tratamos de preguntarnos, que es ¿qué información puede ser valiosa para alguien que visita, por ejemplo, un sitio web, un Facebook, un Twitter? Y la invitación es a que sus páginas de internet, ya sean las personales o ya sean las de sus empresas, no sean solamente un flyer. Es decir, que construyan páginas de internet que puedan responder las preguntas más frecuentes, incluso que a veces ellos no se han hecho, pero que podrían ser útiles. Por eso, por ejemplo, kumamoto.mx, el otro sitio, ahí lo tenemos hasta abajo guardado porque quedó también muy chido, pero el actual responde muchas de las cosas que a lo mejor la gente se pregunta. Kuma, ¿por qué estás ahí? Un video respondiendo eso. Oye, ¿quién es tu equipo de trabajo? Ve los rostros, sus ocupaciones, su contacto. Y para que las puedas conocer a estas personas que chambeamos juntos. Kuma, ¿por qué dices que renuncias al 70% de tu sueldo? O ¿por qué votas lo que votas? O ¿en dónde te puedo encontrar? O ¿cómo puedo concertar una cita contigo? Es decir, si se dan cuenta, no es solamente un flyer que dice somos los mejores, sigue así, somos los mejores, nos vemos. Sino es en realidad un espacio interactivo que está mutando constantemente para poderle dar el mejor servicio a su cliente. Y por eso la invitación es a que dejemos de pensar en los sitios de internet como espacios muertos y más bien como cajas de Petri en donde la vida tiene que estar cambiando constantemente, hay que experimentar con ella y hay que modificar aquellos puntos o elementos que no están funcionando. Siguiente, por favor. Dentro de este sitio web, como les digo, a veces no se necesita mucha tecnología y de hecho, de nuevo, la invitación a la innovación. Nosotros teníamos un problema. Durante la campaña, yo dije que iba a donar el 70% de mi sueldo porque me parecía una locura lo que ganan los diputados locales. Y pues todo el mundo me dijo, se te va a olvidar, nomás caiga la primera quincena y te vas a rajar, canijo, ¿no? Y no sucedió eso.
pero teníamos un enorme problema que era qué hacer con esos recursos, porque de nuevo, si yo agarro el 70% y se lo doy a mi abuelita, lo estoy donando teóricamente, pero no es lo que quedé. Si estoy agarrando el 70% y lo estoy poniendo entre la gente que me cae bien o entre quien me va a apoyar a mis mítines, a aplaudirme, pues tampoco es una donación, porque teóricamente es una medio contraprestación por eso, ¿no? Entonces, fue un rollo pensar y darle vueltas y les quiero decir que ha sido uno de los ejercicios de mayor honestidad intelectual, porque llegamos al punto de decir, pues se lo tenemos que dar a un tercero. O sea, el dinero se lo tenemos que dar a un tercero y ese tercero tiene que hacer la evaluación de a quién se lo entrega para que este recurso sí sea una donación realmente y no sea Kuma le da dinero a quien quiere y está aventando la chequera por donde se le antoje. Dicho esto, ¿cómo ahora rendir cuentas? Lo que hemos hecho es lo más fácil del mundo, que es poner un drive, poner cuál es la quincena, cuánto es lo que he dado, cuánto es lo que me debería de quedar, cuánto es lo que me quedo, y el comprobante de nómina, es decir, una foto de lo que me llevan a firmar de te dimos tanto dinero, y una fotografía del comprobante o el recibo de donación. Esto que les acabo de decir, simplemente el comprobante de nómina, la primera vez que lo hice, lo subí en Twitter. Tuve por lo menos 6 compañeros diputados que se enojaron mucho conmigo de hacer público cuánto ganaban un diputado. Hubo otros que desde luego que no, porque pues sabían que es parte del reto. Pero dentro de las instituciones todavía hay prácticas que tenemos que ir erosionando. Y al final del día, si se dan cuenta, esto es absolutamente nada tecnológico. Es decir, no hay ninguna no hay una app al respecto de esto, no es nada complicado, lo puede hacer cualquiera en su casa, pero lo hacemos, el sentido de la innovación en esto es cómo rendir cuentas de algo que podría ser perfectamente oscuro, opaco, con mis amigos, y cómo lo convertimos en más bien una buena práctica a partir del reto que significa esta donación. Entonces, no todas las innovaciones tienen que ver con hacer una página electrónica magistral, algunas cosas tienen que ver con ser honestos intelectualmente hablando y bueno, también con el corazón. Siguiente, por favor. Otro punto. A ustedes les pagan esencialmente por pensar procesos y por buscar las mejores formas para que estos sucedan. Es decir, para que no hayan transferencias, para que no se pierdan recursos, para que el ponente llegue a tiempo, para que los recursos se bajen cuando se dicen y para que las fechas se cumplan, para que todos y todas no sepan que existen, ¿no? Eso es, digamos, como el objetivo, que los project managers no se vean, porque las cosas van saliendo tan bien que no son necesarios. A final de cuentas, el trabajo de un diputado tiene que ver con las decisiones que toma, en los votos que hace, es decir, a favor, abstención o en contra, pero siempre tenemos que rendir cuentas. Y eso es algo que también era una práctica muy poco común. Si ustedes hacen un examen a profundidad de conciencia, les puedo asegurar que no saben qué votó su último diputado en las últimas ocasiones. O, es más, pregúntense qué ha votado sus diputados y diputadas en su nombre, a final del día, porque les están representando. La idea de hacer público qué voto, cómo lo voto y por qué lo voto, tiene que ver con eso, con clarificar cuál es el trabajo que tenemos que hacer. A lo mejor eso también les sirve a ustedes desde la transparencia de la rendición de cuentas. Quizás sus clientes o quizás las personas con las que chambean piensan que ustedes son los gritones del escritorio y de la computadora que tiene las cotizaciones y que contrata a todos los proveedores, pero a lo mejor no entienden muy bien cuál es su trabajo. Es más, quizás casi nadie dentro de su organización sabe bien qué hace cada cual. Por eso la invitación es a decirles un organigrama claro, específico de actividades, de extensiones, de dudas, de preguntas frecuentemente hechas, siempre funciona para que clarifiquemos nuestro trabajo y en pos de esa rendición de cuentas podamos construir algo más. Siguiente, por favor. Bueno, y lo mismo, rendición de cuentas, que es en kumamoto.mx ustedes pueden ver con quién me reúno, cuál es mi agenda pública, y pueden conocer pues, el detalle de los motivos de esa reunión. Y eso es algo que también les podría servir a ustedes, porque de nuevo,
¿Con quién se están reuniendo o por qué su jefe debería estar tranquilo con lo que está pasando en su oficina? Bueno, pues porque puede alcanzar a ver cuál es la dimensión del equipo de trabajo en donde todo está funcionando acorde a los acuerdos que tomaron el martes, el jueves y que se terminan de ejecutar la próxima semana. Finalmente, como les decía, dentro de la innovación, dentro de la campaña y dentro del ser diputado, quizás una de las partes más interesantes ha sido el código de ética. Un ejemplo del código de ética que tuvimos en campaña es que yo no recibía más de 7,000 pesos por persona por donación para mi campaña. ¿Por qué? Porque así lo decidimos. ¿Podríamos haber recibido 1,000,000 de pesos? Sí. ¿Podríamos haber recibido 1,800,000 pesos? Me parece que era el tope de gastos de campaña, o 2 millones para cerrarlo. Sí, de una sola persona podríamos haberlo recibido, pero eso hubiera significado renunciar a una completa autonomía de lo que me dijera esa persona, ese grupo, esa empresa. Entonces lo que decíamos era, no nos puedes dar más de 7,000 pesos. 7,000 pesos es mucho, no lo traigo en la cartera en este momento, pero no es tanto como para pensarse dueño de una estrategia o de un esfuerzo político, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que quedaron claras en el código de ética de la campaña. Es decir, no vamos a usar espectaculares, no vamos a recibir más de 7,000 pesos, jamás vamos a denigrar o utilizar el cuerpo de una mujer para promocionarnos, jamás vamos a pagarle a las personas que nos ayudan con la campaña por hacerlo. Y cuando me den algo, cuando nos ayuden con algo, cuando participen con algo, jamás va a haber una contraprestación o nunca va a haber un acuerdo en donde si tú me ayudas hoy, yo mañana te voy a ayudar, jamás. Es decir, este tipo de cuestiones ayudaban a tenerlo claro en papel y escrito. ¿Por qué? Porque al momento en que te preguntaban, oye, te quiero ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? Aquí están las formas claras de cómo me puedes ayudar y aquí están las formas claras de cómo no me puedes ayudar o si me ayudas, ¿qué no puedes esperar de mi parte? Y de esa forma, ustedes se desentienden de lo que podría parecer un conflicto personal o un conflicto laboral. Si ustedes como gerentes de proyectos tienen claras las políticas con las cuales ustedes toman las decisiones, se evitan 1,001 problemas. Sí, porque se ahorran tiempo al momento de estar ejecutando, pero también por otro lado, porque si llega algo que les incomoda o algo que va completamente en contra de su ética, pueden rechazarlo sin temor a sentir que ellos están siendo, o que se sienten puestos en una circunstancia incómoda. El código de ética al final del día es una carta de navegación. Te dice qué debes de hacer, qué no debes de hacer y evidentemente se puede cambiar, se puede modificar, se puede construir nuevos, se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer adendums, pero lo que no se puede hacer es tenerlo e ir en contra de él. Eso es importantísimo, porque al final del día, si tú rompes tus propias reglas, entonces digamos que la coherencia de tus acciones pues están comprometidas completamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Esa es la forma en la que luce mi oficina y también esa es la invitación a lo que podría ser una práctica de innovación, a romper con las jerarquías, a romper con esta idea de que el que es gerente ya es el chido y nadie más le puede refutar lo que dice, a que quien llegó como cargo de dirección nadie puede decirle que está equivocado. Las mejores ideas suceden en el tartamudeo de es que y que se queda callada esa persona. Esas son grandiosas ideas que muchas veces dan temor verbalizar, que dan temor plantear, porque estamos rodeados de una sociedad que pena mucho la equivocación, que pena mucho la creatividad, que pena constantemente aquellos puntos que van a contracorriente de lo que podría sonar lo que hemos hecho constantemente. Y por eso hay que generar un ambiente seguro en donde te pueden decir esa es una gran idea o esa es una terrible idea, pero que pueda existir un debate al respecto de por qué es terrible y entonces demostrar que quizás no es tan terrible o que quizás es muy buena y es tan buena que nos pareció terrible porque nosotros estamos siendo terribles empleados, ¿no? Es decir, lo que tenemos que construir son espacios realmente de seguridad, de cercanía. Claro, en momentos críticos tienen que existir las jerarquías para que se tomen las decisiones, claro.
Pero otra cosa muy distinta es tener jerarquías para nunca tener que discutir nuestras decisiones. Y generalmente tenemos jerarquías para evitar el diálogo. Generalmente tenemos jerarquías para no romper con nuestras formas de pensar. Y normalmente tenemos jerarquías porque son muy cómodas, pero no necesariamente son mejores. Por eso, quizás, y con esto cierro, me gustaría invitarles a que las empresas, las organizaciones políticas, los esfuerzos, las ONGs, los espacios de gobierno en donde participen, constantemente se pregunten qué de esto que estoy planteando puede o no puede significar una innovación, de nuevo, no desde hacer una app o no desde hacer un nuevo sitio electrónico, sino de cómo utilizo la tecnología o cómo utilizo los pensamientos analógicos o las ideas analógicas para reconstruir lo que soy, lo que trabajo, lo que busco y lo que me mueve. Finalmente, yo les agradezco mucho que me hayan dado este espacio para compartirles un poco de las prácticas. Hablé un poco de política, si se dan cuenta, pero traté casi todo del tiempo, aunque era una tentación ahí constante en mi vocación, traté todo el tiempo de platicarles sobre procesos, sobre herramientas, sobre decisiones que les puedan ser útiles a ustedes. Y por lo mismo, me gustaría ahora abrir el espacio para que aquellas preguntas, críticas, mentadas de madre que tengan reservadas para mí, la puedan hacer en este momento con toda confianza. Y de nuevo, muchas gracias por darme esta bienvenida en este espacio. Gracias. La dinámica de preguntas me parece que es estar en el micrófono y hacer fila. Me parece, si les parece bien, podríamos tomar 3 o 4 preguntas, 2 de un lado y 2 de otro, para que conteste de forma grupal a las preguntas, si llegaran a haber 4, y si hay 3, pues 3. Órale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Kuma, qué padre pues tener a alguien del mundo público, ¿no? Que no es corporativo, aquí con nosotros compartiendo, muy padre. Gracias. Mi pregunta es, wow, rompiste un montón de paradigmas, ¿no? O sea, y en el ámbito político, pues que sabes que es bien trillado y es bien difícil de hacer todo eso y todavía pues ganar esa reputación y ser respetado. Mi pregunta es, me imagino que en algún momento, o sea, hasta debes de haber recibido amenazas, debes de haber recibido fuentes que no te motivaban a seguir adelante. Si tú quisieras compartir un poco de tu experiencia en ese aspecto, ¿qué te hizo seguir adelante, ¿no? De la adversidad, la resiliencia que has tenido, compartir por ese aspecto disruptivo de tu campaña, ¿no? De tu vida. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal, Pedro? Angélica Salas. Del último punto que mencionabas, a favor de un ambiente seguro, fomentar ese ambiente seguro para trabajar e innovar, ¿cómo han logrado sobrellevar, y es un poquito relacionado, sobrellevar el bias que aparece en el ambiente político, no siendo un político de tanto tiempo y tu edad? Es más por el lado de algún tip. Claro, gracias. Adelante. ¿Cómo los tips que diste para mí encajan perfectamente en las empresas? Ah, qué bueno. Y ojalá en las calles. ¿Cómo alimentas la esperanza en tu equipo? Okay. Sería la pregunta. Gracias. Buenas tardes, Kuma. Es la primera vez que participo en este tipo de conferencia, enseñanza, aprendizaje. De hecho, para mí, que soy un emprendedor, si quizás tardío, pero no con falta de ganas, me llenó mucho tu sistema, tu lógica para transparentar y para contabilizar, porque eso da certitud y da combate a tus ataques o a tus posibles detractores de todo tipo. Sí. Una pregunta más. ¿Cómo tú te defendiste? O sea, creaste seguridad. Porque alguien o algo he leído que estas redes sociales están siendo hackeadas, oídas, escuchadas o contabilizadas. Claro. Y claro, eso va en contra de tu grupo y de tus seguidores. Es todo. Hombre, muchas gracias. Bueno, respondo de atrás para adelante.
en el proceso de seguridad hay muchas cosas que tienen que ver con seguridad virtual y otras cosas y otras tantas que tienen que ver con seguridad física. En seguridad virtual, tanto Rodrigo Cornejo, que está acá atrás, es un buen compañero y amigo, y Juan Palomar también nos ha pasado que ellos nos dieron muchos tips al respecto de cómo cuidarnos y de cómo construir, pues, digamos, un ambiente sano dentro de las mismas redes sociales. Primero que nada, las redes se prestan para mil y un cosas y evidentemente pues es complicado que alguien que está dentro de una identidad anónima vaya a ser responsable con sus palabras. Pues es algo que desde mi punto de vista hay que dejar de esperar que va a suceder. Pero lo que sí puedes hacer es tener claridad al respecto de, por ejemplo, qué es un ataque verbal o qué es una amenaza ya como tal. Y normalmente casi todo queda en ataques, en infamias, en temas, digamos, de insultos, pero pocas veces eso avanza a un tema de ser una amenaza latente, clara, y a partir de eso, pues, digamos, si se dieran ese tipo de casos, ya lo que existe es, pues, un protocolo, hablar con la policía virtual y, bueno, mil y un cosas que no han sido necesarias, siéndote muy franco, porque en realidad, en el día a día, gracias a la dispersión de Wikipolítica, es decir, y creo que ese es el mayor y el mejor mecanismo de seguridad que tenemos, se entiende que Pedro Kumamoto es un actor dentro de una red, pero no es la red. Y el descomprimir, por así decirlo, la presión que podría existir solamente en un actor, lo que permite es que entonces se entienda que son muchas personas y que a lo mejor a una la puedes amenazar, a una la puedes investigar, incluso a una la puedes amenazar físicamente, pero no puedes terminar amenazando a 50, a 100 personas o a 1000 personas que son parte de este movimiento político. Eso es algo fundamental que aprendimos de los movimientos sociales de 132, de Occupy Wall Street, del 15M, es decir, todas estas redes que convergen y que lo que hacen es, en lugar de centralizar en un actor, descentralizar la discusión, ayuda bastante para que los riesgos sean mínimos. Lo que hacen en negocios, es decir, no pones todos los huevos en una canasta, no pones todas tus inversiones en una sola empresa, diversificas. Lo mismo, hay que entenderlo así, pero en lugar de dinero, lo que tienes es capital político, lo que tienes es discusión pública, lo que tienes es capital simbólico. Y entonces lo que hay que hacer es poco a poco irlo diversificando entre todas las personas que participan en la organización. Eso es en lo que estamos. Es como va a permear tu mensaje y impacto. Exacto. Y por otro lado, algo que tú viste y que a lo mejor no queda tan claro para algunas y algunos porque no lo hice así de explícito y creo que tú lo sintetizaste muy bien. La honestidad siempre ha sido nuestra mejor defensa. ¿Por qué? Y no es un tema de, ¡ay, es un gran atributo, bravo Kuma! No, es que también es una gran defensa. Si yo te dije que tenía 24 años cuando empecé a ser aspirante a candidato, que no tenía ningún otro trabajo, que nunca había trabajado en gobierno, que todo eso, yo ya te lo dije, yo ya fui honesto al respecto de eso. No me puedes atacar por algo que yo ya fui honesto contigo. En todo caso, tengo la obligación de que en donde tenga limitantes, buscar cómo tratar de balancearlas. No me puedes decir, qué mal que eres joven. Tú sabías que era joven cuando me acerqué contigo. Claro, pero siempre deben de ser bajo los marcos de aquellas cosas que estableciste, porque si te equivocas simplemente en cosas que tú habías dicho que eres experto, pues evidentemente ahí quedas como un tonto. Exacto. Entonces, yo les diría, la honestidad no solamente es un valor bonito que hay que tener en una vitrina, sino que la honestidad es un valor que sirve como defensa, sirve también como modelo de comunicación y sirve a final del día como una manera de vida que permite que cualquier ataque sea más fácil de repeler. A final del día, las organizaciones más vulnerables son las que son más cerradas. Y las organizaciones más abiertas, que tienen su comunicación y su flujo de conocimiento más libre,
pues pueden evitar muchos de los ataques. Se entiende, por ejemplo, hay bancos, ¿no? Los bancos no pueden andar publicando cuánto dinero tienen todas las personas en ellas, pero por eso son los más vulnerables a tener ataques cibernéticos por la información que tienen encriptada en varias de las fases que tienen. Pero, por ejemplo, si eres una agrupación política o si eres no sé, ahora sí que dependerá de cómo lo ven ustedes dentro de sus empresas, pero si no tienes necesariamente el por qué tener secrecía al respecto de tus procesos, tenerlo significa un riesgo mayor que no tenerla, abrirla y eventualmente capitalizar que tú la abriste primero frente a tus competidores. Eso nada más así como un asterisco al respecto del tema. Por otro lado, ¿cómo esperanzar al equipo? Discúlpame, ya voy a terminar, discúlpenme. Ok. La neta es que ellas y ellos son la materia prima de la esperanza, ¿no? O sea, yo no los esperanzo a ellos y a ellas, es al revés, yo creo. Yo trabajo al lado de personas que no necesariamente son las más experimentadas, lo mismo que me pasó a mí, pero sí son personas muy motivadas por su trabajo, son personas que ahora sí que nos hemos dormido a las 8 de la mañana después de días intensos de trabajo. Por acá no me van a dejar mentir, aquí hay otra persona que trabaja en el Congreso o trabaja en el Congreso y sabe lo que significa partirse al lado de tu equipo de trabajo, y eso genera una camaradería impresionante. Yo les puedo decir, y estoy casi seguro, si no tú me corriges, que lo que tú has vivido en tu equipo y lo que yo he vivido en mi equipo hace que tú digas, yo estoy dispuesto a todo por las personas que están alrededor de mí, no por un tema de fanatismo, sino porque te ves lo más desnudo que puedes estar cuando llevas 8 horas de trabajo a lo mejor, pero cuando llevas 24 horas de trabajo, cuando llevas 32 horas de trabajo y realmente ya estás más bien balbuceando y no estás articulándote, pero que tienes que estar ahí por algún motivo, te muestran como dicen en inglés, los colores verdaderos de la persona. Y la neta es que yo estoy al lado, junto con Wikipolítica, insisto, esta organización a la que pertenezco y el equipo de la Diputación, no me queda duda que son las personas más inspiradoras y más llenadoras de esperanza que pueden existir. Y un poco al respecto de las amenazas o un poco respecto al cómo le hacemos en el día a día. Fíjate que yo lo que les diría, porque más o menos junto las preguntas me parece que tienen mucho que ver, en el día a día no hay que tener miedo, porque si tienes miedo, ganan los que ganan con que las cosas permanezcan de la misma manera. Si tienes miedo, permaneces inmóvil, triste, solo, y eso solamente genera un ecosistema en donde las personas que se han agandallado lo público, quienes han utilizado la política para robar, quienes tienen empresas corruptas, quienes tienen nexos con el crimen organizado, esas personas van a seguir haciendo lo que quieran. Entonces no hay que tener miedo en lo general, no hay que ser tonto tampoco. Y en ese sentido, pues lo que les puedo decir es trato de no andar solo cuando es de noche o cuestiones que tienen que ver con a lo mejor decirle a mis amigos en dónde estoy o a dónde voy a ir para que siempre exista como una comunicación. Algo más relacionado con un protocolo que nos pasaron, que es, digamos, un protocolo de protección a periodistas y un protocolo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, pero que no es gran cosa, porque hasta el momento sobre las amenazas, las dudas, la mayoría de ellas con armas fueron durante la elección. Pero fueron más que te voy a disparar, era mostrar el arma, era decir qué onda, eran más como circunstanciales, es decir, nos cruzábamos con imbéciles, pero no era necesariamente que fueran personas que quisieran matarnos, sino que eran personas que querían demostrarnos que eran poderosas, pero en realidad no existía un peligro latente al respecto de que te dijeran sé dónde vives, cuándo sales, quién es tu familia, cómo se llama tu perrita, todo, ¿no? O sea, eso no pasaba, no ha pasado, no descarto que pueda pasar, pero llegado ese momento, el mejor mecanismo de protección que puede existir desde mi punto de vista, es la notoriedad con la que puedes imprimir este tipo de alertas en la sociedad y decir, pues me está pasando esto y esto está mal y tenemos que cambiarlo y cuidarnos. Y perdón, lo que pasa es que ya tengo que terminar porque viene otra gran conferencia, pero más bien, viene una gran conferencia y lo que les quisiera decir es que, pues,
frente a esto, a lo mejor, y también no descarto, eventualmente si se necesita algo de protección, pues no me va a gustar, porque la neta me gusta ser solitario, caminar mucho, pero entenderé que son las circunstancias, ¿no? Pero con miedo nunca. Y bueno, cómo seguir actuando y cómo ir escalando esto a futuro. Yo creo que la respuesta más honesta es haciendo y permitiendo que más personas tengan la notoriedad que actualmente tengo, y que en 3 años, si nos vuelven a invitar a este congreso en dirección de proyectos, les toque ver y conocer a otras personas, a otras mujeres y hombres que hacen cosas increíbles dentro de Wikipolítica y dentro de la sociedad civil, que cada vez conozcan a más casos de éxito, que sepan que ahorita me toca estar en el spotlight, literalmente, pero que eventualmente es la idea de todas y todos los que estamos ahí, que poco a poco vaya yo dando 2 o 3 pasitos para atrás y que más gente vaya siendo visible, porque pues uno de los peores males que hay en la política en este país, y quizás también dentro de las empresas, tiene que ver con el personalizar las cualidades, el pensar que una sola persona roquea y que no existe nada detrás de ellos, el pensar que en el caudillismo, ¿no? Una persona llegará aquí y cambiará todo. Eso es algo que tenemos que combatir, creemos que lo podemos cambiar, y por lo demás, muy agradecido con esta invitación de conocer a todas las personas que están haciendo que las cosas pasen en el estado de Jalisco y seguramente sus alrededores. Gracias por construir una posibilidad de futuro distinta para este estado. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias. Pedro, muchas gracias por tu charla. Gracias. Esto que estás haciendo le llamamos Open Government en la innovación, o gobierno abierto, que está muy relacionado con la innovación abierta de lo que hablábamos en la mañana. Y bueno, yo creo que una de las palabras que describe es: nos estás dando esperanza para el futuro, ¿no? Gracias. Como reconocimiento de tu participación, te damos un regalo tradicional de la región por parte de mi compañera Marieli y Saúl. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias. A ver. Hecho. Gracias.